nuevo bloque de resumen parlamentario y tal como les prometimos anteriormente, estamos ahora con el doctor Marcelo López Mesa. Él es académico de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, quien estuvo presente en la exposición en la plenaria de comisiones sobre el debate de la modificación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo estás? Buenos días, un placer. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Estábamos hablando y repasando previamente los proyectos en danza, las posturas a favor o en contra. Lo primero que me gustaría consultarte es, ¿estás a favor o en contra de la modificación, al menos numérica, vamos a empezar, de la Corte Suprema? Dos planos distintos. En primer lugar, creo que la Corte tiene que ser integrada de inmediato. Bien. Es decir, las vacantes que ya están tienen que ser cubiertas sin demora. Y en principio yo soy partidario de subirla a 7 miembros. Bien. ¿Por qué 7? Me parece que más complicaría. Me parece que 5 hoy en día es tal vez para la institucionalidad poco y daría más garantías un cuerpo donde existan más opiniones y donde sea en aquellos temas centrales haya que construir esa mayoría. Claro. Me parece que hoy en día 5 es el número de otra época, una época más quieta, más tranquila, del siglo XIX. Pareciera que hoy es un poco breve, escueta ese número para la Corte actual. ¿Y mayor cantidad de opiniones no nos haría más difícil llegar a un consenso también para...? Si toman nota de una propuesta que yo hice en la comisión, no sería así. Porque yo propuse explicitar una norma implícita de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que era de 9, tradicionalmente, pero que entonces en las causas comunes, cuando llegaba a 5 voluntades concurrentes, sí, el expediente dejaba de girar y salía con 5 firmas. Okay. Si se fuera a 7, al llegar a la cuarta, sería lo mismo. Claro. Se pondría por escrito, se explicitaría esa regla. Y entonces en los casos comunes, que son la mayoría de la gente, casos de divorcio, casos, digamos, cosas conflictivas, daños y perjuicios complejos, en esos casos saldría con 4 firmas, no habría ningún inconveniente. ¿Cuál sería un caso distinto, digamos, que requeriría el análisis de todos los miembros de la Corte? Y, por ejemplo, aquellas cuestiones que afectan la gobernabilidad, Okay, aquellas cuestiones que pueden alterar el presupuesto, aquellas cuestiones en las cuales haya alguna cuestión constitucional bien, compleja en juego. En esos casos sería interesante escuchar a todos. Los otros dos ejes, digamos, que cruzan las iniciativas tienen que ver con la representación federal de los cortesanos y también la integración, o sea, que más mujeres formen parte del máximo. Palabra fea, cortesanos. ¿Es fea, cortesano? Sí, da una idea de... Por ejemplo, da una idea, digamos, de la gente que está alrededor del poder y de los grupúsculos. Ministros de la Corte, vamos a decir. Sí, sería mejor. Ministro de la Corte, le vamos a decir, que usted lo prefiere. Y decíamos que tiene que ver, los otros dos ejes tienen que ver con la representación federal y más mujeres dentro del máximo tribunal. Claro, el tema es que hay que tomar una decisión que no debe afectar la funcionalidad de la Corte. Porque yo vi que todos tenían interés, digamos, todos los que han presentado proyectos tenían interés en hacer un aporte, algunas cosas hay bastante buenas, pero me parece que algunos de los proyectos podrían afectar la funcionalidad de la Corte. Entonces hay que ver ese asunto de la representación, digamos, ¿cómo decirlo?, regional. Y hay que ver si hay gente de tal categoría. Yo soy un hombre del interior. Jamás. Bueno, yo he vivido 23 años en la Patagonia y nací en el sur de la provincia de Buenos Aires. Estudié en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, o sea que soy un hombre del interior. Sí, sí, sí. Pero no es que yo no diga que en el interior no haya juristas, pero me parece que es una consideración en todo caso que tendría que ir en segundo o tercer plano. Okay. Me parece que con el nivel que hemos llegado de problema en este momento, lo primero que habría que poner a consideración es que sea gente realmente formada, gente que tenga un criterio propio, gente que dé garantías a la población y a la institucionalidad y también a los inversores, de que son personas que tienen un sentido común, personas que tienen una visión de conjunto. Mire si estaremos mal que cuando yo era juez de cámara en la Patagonia, tuve que sacar un voto explicándole a los jueces inferiores que el sentido común es muy importante en la justicia. Porque hoy en día uno ve votos, ve fallos que contrarían el sentido común.
Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Entonces, sí, está muy bien la representación regional, está muy bien, pero Sí. yo creo que fundamentalmente lo que hay que nombrar son excelentes jueces. Personas que den garantías por sí mismos, es decir, que prestigien el cargo y no que se prestigien con el cargo. Claro. Sí, sí. Y también se refirió acerca de, porque hay iniciativas que buscan legislar en torno a las presidencias. Y usted decía, presidentes de un año no sirven, ¿no? No, no sirve eso no. Pero eso no es que lo piense yo, es que lo he probado. La presidencia en general, en los cuerpos colegiados en el país, es de un año y rotativa. Entonces muchas veces tiene que asumir la presidencia gente que no le gusta la presidencia. Por ejemplo, yo. A mí no me gustaba eso. Por una razón, a mí me gustaba hacer los votos. Soy uno de los pocos jueces que hizo todos sus votos. En general no es común. Yo como juez hice todos mis votos, porque cuando era relator, cuando era chico, cuando era relator, por mi primer paso por la justicia, en ese caso de Neuquén, yo prometí que el día que yo fuera camarista, porque sabía que iba a ser camarista en mi interior, el día que yo fuera camarista, a mí nadie me iba a escribir un voto. Y lo cumplí. Entonces, a mí me gustaba hacer los votos. Entonces, el hecho de girar anualmente, sin una idea fija, hace que sean muy inestables los criterios. Porque, por otra parte, cuando el tribunal administra, cuando concede licencias, cuando asigna fondos, que los tribunales de justicia también administran, entonces eso se vuelve muy inestable, muy precario y muy cambiante. Claro. Y lo fundamental es dar estabilidad, que la gente sepa a qué atenerse. Claro. Digamos, dentro de, bueno, ha leído por supuesto los proyectos y tiene una opinión formada. ¿Hay algo que no ha encontrado en los proyectos que usted cree que es necesario modificar? Varias cosas. La primera, el hecho de la regla implícita, explicitarla. Ok. Me parece que si vamos a ampliar la Corte o si el Senado va a decidir ampliar la Corte, habría que poner por escrito eso. No que quede, digamos, a la discrecionalidad de los miembros de la Corte, sino que quede escrito. Que las causas comunes, las que no tienen una relevancia institucional, al juntar la mayoría de 4, si vamos a una Corte de 7, dejaría de girar y saldría así, salvo que alguno de los otros ministros expresara su voluntad de querer opinar. Eso no está. En segundo lugar, también no está el tema de la presidencia. ¿Quién la elegiría? Porque hasta ahora la elige la Corte. Se reúne la Corte y eso incluso ha cambiado mucho últimamente y ha dado mucho pábulo a cavilaciones. Yo creo que se podría tomar como iniciativa lo que es la práctica constante en Estados Unidos desde hace décadas y diría que hasta más, que es que al presidente de la Corte lo elige el Senado. Bien. Porque entonces elige al presidente, no a un ministro que va a ir a ser de presidente. No, dentro de la conformación. Claro, y elegir el presidente, cuando el Senado ya sabe que va a elegir al presidente, no es lo mismo que cualquier juez, porque no cualquiera puede ser presidente de la Corte. Eso requiere una persona con un sentido común, con una ubicación muy especial, con una prudencia. ¿Pero pondría una mayoría grabada para eso? No, lo mismo que nombrar a un ministro. O sea, tendría la mayoría de 2/3, sería la misma que nombrar a un ministro, pero tendría que especificarse que es el presidente. Eso lo puede hacer perfectamente el Senado. ¿Y por qué digo esto? Porque después hay guerras intestinas en la Corte por ver quién ejerce la presidencia. Todo eso se terminaría. Posiblemente sería buena idea permitirle a la Corte que sí vote su vicepresidente, como para que, digamos, supla al presidente en aquellos casos de licencia, en aquellos casos de vacancia. Eso estaría bien, sería una composición de inquietudes. Pero hay varias cosas que no se han previsto, como por ejemplo el tema de que la Corte tenga plazos. La Corte siempre dice que ella no tiene plazos. Eso no puede ser. Un tribunal sin plazos es un tribunal que es discrecional, que ejerce... Por ejemplo, la Corte está fallando muchas veces cosas de hace 20, 25 años. Claro. El caso de Beatriz Salomón, por ejemplo. Los hechos pasaron en el 2004. La Corte falló en julio del 2025. No. ¿A quién le sirve eso? Beatriz Salomón está fallecida. A las hijas, digamos, le queda simplemente el consuelo de que tenía razón, pero... Sí, los plazos de la Corte es algo... uno de los puntos fundamentales, al menos en el impacto de la ciudadanía. Y eso no está en los proyectos. Entonces hay varias cosas que habría que añadir, digamos. Yo creo que hay material para hacer un buen proyecto general, tomando las inquietudes de los señores senadores y señoras senadoras, pero me parece que habría que agregar 3 o 4 cosas.
Doctor, muchísimas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo. Vamos a estar atentos, obviamente, al debate y cómo continúa el debate sobre los proyectos que buscan modificar la composición Un de la... gran placer estar contigo. Muchísimas gracias, igualmente. Nos vamos a ir a una breve tanda, pausa y ya regresamos. Muchísima actividad en el Senado de la Te Nación. brindamos toda la información parlamentaria. En vivo, sin cortes. Y para todo el país por Senado TV. Continúa el debate sobre la modificación Se a la ley entregaron de los consulta certificados popular. a la El primera encuentro camada de la desarrollado en el diplomatura. Senado